bienvenidas. Tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque repetir ese nombre se roba tanto tiempo en radio como las paredes oyen en televisión. De ahí, ¿qué puedo hacer yo? Si no me gusta el programita, no me gusta el programita. Y sin embargo lo veo todos los martes a las 8 de la noche por su Teletica, Canal 7. Es lo que pasa cuando en un país hay más opciones en el celular, Grindr, que en pantalla. Es un poco como síndrome de Estocolmo también, porque seguro por eso se llama las paredes oyen, porque es lo que uno comienza a delirar luego de una hora encerrado con Edgar Silva y sus preguntas de autoayuda. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, así como Jennifer López es simplemente J-Lo, o Jennifer Lawrence es simplemente J-Lo, y Costa Rica, sin una reforma fiscal, simplemente se va para la mierda, según Karine Niño, diputada de Liberación Nacional. Estamos en el 10º día de huelga nacional, encabezada por un sector sindical que insiste en no echarse para atrás hasta que el gobierno retire el proyecto de reforma fiscal, y un gobierno que insiste en no retirar el proyecto de reforma fiscal hasta que el sector sindical no eche la huelga para atrás. O sea que así las cosas, es más probable que dos maes activos gesten un bebé en uno de sus inexistentes úteros a que algo prospere entre sindicatos y gobierno. Al 10º día del Génesis, Dios ya había descansado de crear el mundo y Adán y Eva ya se habían cagado en él. Así que con suerte la profecía de Karine Niño llega tarde y estamos ya tan cagados como palmares después de un tope. Lo cual es cierto, en tanto Hacienda ha sido insistente en que esta reforma no resolvería el déficit fiscal, sino que solo lo alivia. Es como un one night stand un viernes por la noche luego de que tu crush te rechazó. Alivia las ganas pero no resuelve el vacío que hay en tu corazón. La reforma fiscal actual proyecta recuperar poco menos de un 2% del Producto Interno Bruto, cuando nuestro déficit fiscal superaría ya el 7%. Cuán embarrialados en miércoles, este magno miércoles, terminemos depende de la calidad, pues, de la medicina o del supositorio que uno, pues, que nos metamos. Y durante la última semana, más de 4 organizaciones, actores, se han ofrecido a meterse o les han ofrecido meterse con la misma generosidad con la que ofrecen a alguien al cráter de un volcán. Patricia Mora, presidenta del Frente Amplio, exdiputada y actual jerarca del INAMU, quien criticó a la reforma fiscal como sesgada hacia ciertos grupos de poder. La conferencia episcopal, que rara vez se mete en asuntos políticos, tan raro como es encontrar un sacerdote pederasta en Pensilvania. Las universidades públicas, quienes marcharon en defensa de su autonomía la semana pasada y hoy aclararon que los protocolos de la UCR sí permiten que la fuerza pública entre a su campus como perro por su casa cuando están detrás de un sospechoso. Y el Colegio de Psicólogos, quienes ofrecieron el Centro Integral de Resolución de Conflictos para mediar entre el gobierno y los huelguistas. Todos estos se ofrecieron como mediadores, pero no a todos les han dado like.
Mientras a la iglesia la aceptaron los sindicatos y hoy se realizó el primer acercamiento entre ellos y el gobierno en el Palacio Arzobispal, a las universidades públicas la rechazaron con la misma intensidad con la que un mae guapísimo el otro día me eliminó un segundo después de que hicimos match en Tinder. Errores cometemos todos. Patricia Mora publicó en sus redes sociales que su mediación había sido recibida, mientras que hasta el momento el Colegio de Psicólogos no ha obtenido una respuesta oficial acerca de si acepta o no el gobierno o los sindicatos ese ofrecimiento de mediación. ¿Qué ganamos como país con estos mediadores o qué hemos perdido con los mediadores que han quedado por fuera? O bueno, ¿de qué nos hemos salvado? Todo eso y más lo discutiremos aquí en La Doble Tracción con representantes de estos distintos grupos mediadores o potenciales mediadores o mediadores ya rechazados. El ministro de Trabajo informó hace poco que el primer acercamiento esta mañana fue exitoso para reabrir canales de comunicación, que habrá una segunda sesión mañana facilitada también por la iglesia y que ya la siguiente etapa después de estos acercamientos, y él ha insistido en que son acercamientos preliminares, sería ya continuar la negociación. O sea, en estos momentos estamos como si Katy Perry y Taylor Swift volvieran como a hablarse, pero no están haciendo música juntos, así que de poco nos sirve, digamos, si no hacen música juntos. Para eso las escucho por separado. A todo eso y más le entramos aquí con La Doble Tracción después de esta pausa. Ya venimos. Bienvenidos. Bienvenida. Doble Tracción. Estamos de vuelta aquí en La Doble Tracción, donde vamos a entrarle a los mediadores y las mediadoras que están en estos momentos formando parte de la mediación entre el gobierno y el sector sindical. Algunos mediadores que han sido acogidos por estos grupos, otros que han sido rechazados y otros que están pendientes de respuesta y están llenos de ansias, como cuando uno en serio le da un match a alguien muy guapo en Tinder y uno dice, oh por Dios, responde, pero ya después de 2 semanas uno entiende que no va a pasar. Haciendo un recuento, mencionamos algunos de estos actores como Patricia Mora, actual jerarca del INAMU, el Colegio de Psicólogos, quienes ofrecieron el Centro Integral de Resolución de Conflictos, las universidades públicas y la Conferencia Episcopal. Y decíamos que ya para mañana se anunció una segunda sesión de mediación entre el gobierno y los sindicatos facilitada por la iglesia. Tenemos en estos momentos vía telefónica a la señora Patricia Mora. Doña Patricia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Ahí me comentaba nuestro asistente Santiago que a usted le interesaba mucho, pues, esclarecer un poco y explicarnos cuál era su rol exactamente en todo este asunto. Y pues usted me leyó la mente porque era mi primera pregunta. Doña Patricia, coméntenos cuál ha sido o cuál es en estos momentos su papel como mediadora. Muchísimas gracias, y a mí me interesa mucho dejarle claro a las personas que nos escuchan. Vea, yo el jueves por la noche estuve reunida con don Carlos Alvarado, el señor presidente de la República. Él me pidió que fuera a su oficina y me solicitó la siguiente colaboración, literalmente, que si yo podía ayudar a conseguir, información sobre qué gesto, así me lo planteó, qué gesto se requeriría
para que el movimiento sindical y el gobierno pudieran pensar en la apertura de una mesa de diálogo. Y yo le dije que con muchísimo gusto, y él el viernes, es decir, al día siguiente, yo lo oí en una conferencia de prensa en Casa Presidencial, así lo anunció, que me había solicitado intentar abrir una puerta para que esto se diera. Yo, por medio de personas amigas, les hice saber a los integrantes del comité de huelga de esta disposición mía, y ellos requirieron de una comunicación que tuviera formalidad, lo cual a mí me pareció absolutamente legítimo. Entonces el lunes a primera hora, es decir, antier a primera hora, yo les escribí a los 13 integrantes del comité de huelga, les escribí una notita formal diciéndoles que tenía interés en que ellos, en poder conversar con ellos para ver la manera de que se facilitara el encuentro con el gobierno de este país. Y ellos muy pronto, de la mañana del lunes, antes del mediodía, me contestaron afirmativamente y me dijeron que me esperaban el lunes a las 5 de la tarde en la sede de la conferencia episcopal. Efectivamente, yo el lunes a las 5 de la tarde estuve en la conferencia episcopal, durante más de 2 horas estuve reunida con este comité de huelga, y ya a estas alturas ellos habían decidido, yo eso ya lo conocía por los medios de comunicación, habían decidido que fuera la Iglesia Católica quien sirviera de intermediaria, y así me lo reiteraron el lunes por la noche, y a la salida de la reunión así se lo hice yo saber a don Carlos Alvarado y a don Steven Núñez, ministro de Trabajo, diciéndoles la disposición que el comité de huelga tenía de poderse reunir a partir pues de ese momento. Ayer por la mañana en el Consejo de Gobierno al cual yo asisto, me enteré de que el equipo que el Consejo de Gobierno había nombrado, ya lo habíamos hecho desde ayer, hacía 8 días, como mediador, que en aquel momento se nombró al ministro de Trabajo, don Steven Núñez, a doña Marcia González, ministra de Justicia y Paz, y a don Edgar Mora, ministro de Educación, que ellos me dijeron, y vi después que a ese grupo se unieron otros jerarcas, iban a ir a la Nunciatura a reunirse por primera vez con la instancia que iba a servir de mediadora, y efectivamente pues así se hizo ayer tarde, y hoy sabemos, ustedes además lo acaban de decir ahí, que ya hoy hubo la primera reunión, el primer encuentro, y que parece que mañana hay una segunda cita. O sea, todo, para ¿sí? precisarle un poco a quienes nos escuchan, entonces básicamente usted en estos momentos no forma parte del equipo de mediación que está mediando directamente. Se está mediando directamente. Lo que hice usted ha sido una facilitadora, más bien. Abrir una puerta. Eso fue lo que hice, y hasta ahí llegó mi intervención. Eso fue lo que el señor presidente de la República me pidió, eso fue lo que hice, y ya pues la vía del diálogo está abierta, y toda la ciudadanía, yo sé. O sea que ese gesto que usted ya nos explicó, que don Carlos Alvarado, el presidente de la República, le solicitó buscar, ¿verdad?, y consultar cuál sería ese gesto para abrir las puertas al diálogo, terminó siendo aceptar a la Iglesia Católica como mediadora. Pues sí, ¿verdad? Hubo ya, pues a partir del momento en que el mismo señor presidente sale el viernes al mediodía a anunciar que está buscando un acercamiento, en este caso mencionó mi nombre, diciendo que era por medio mío, pues hay ya evidentemente un primer acto simbólico que estoy segura empezó a abonar ese camino
camino que ha seguido nuestro país. Ahora, doña ¿verdad? Patricia, usted en redes sociales, cuando pues le informó a sus seguidores que se iba a reunir con la conferencia episcopal, usted acotó también acotó, bueno, en relación a ese proceso de conversaciones que se iniciaría, usted dijo, no será fácil, los ánimos están crispados y el conflicto ha cobrado gravedad. Una vez más, la historia pone a prueba la inteligencia y generosidad política de las partes encontradas. Yo quisiera preguntarle a usted, para usted, ¿cuáles son los puntos de encuentro que existen, que usted ve posibles entre el gobierno y el sector sindical? Se lo pregunto porque la semana pasada nosotros tuvimos aquí a representantes de la NEP y de APSE, y cuando les hicimos esta pregunta nos dijeron que los puntos de encuentro son los puntos que ellos proponen. Entonces, bueno, ¿es eso viable para el país? Digamos, que los puntos de encuentro entre estas dos partes sean los puntos impulsados por solo una de ellas. Sí, yo no quisiera, porque no formo parte del equipo mediador, no quisiera vertir opiniones. Okay. Lo único que quiero es reiterar, en una mesa de negociación, otra cosa es una mesa para tomar café, usted se sienta con sus amigos, con los que piensan igual que usted. En una mesa de negociación uno se sienta con quienes no piensan como uno, y uno debe de partir para que la mesa llegue, para que todo llegue a buen puerto. Uno debe de partir que existe buena voluntad de quienes se van a sentar en la mesa. Eso nos narra la historia costarricense, y por lo tanto, pues debe de existir un gesto de generosidad, sabiendo que no se trata de, por ninguna de las dos partes, de imponer su agenda, porque pues eso no es negociación. Aquí no se consigue un acuerdo, y yo estoy convencida de que una vez más, como lo escribí en el Facebook, una vez más imperará lo que se ha llamado la vía costarricense, y nosotras y nosotros estaremos pues dentro de poco sabiendo que se ha encontrado un camino que nos garantice la estabilidad social. Ahora, usted fue encomendada esta labor, que ya usted nos describió muy bien, que básicamente ya terminó, ¿verdad?, su contribución a este proceso. Justo después de que usted criticó el proyecto actual de reforma fiscal, y usted comentó pues que era un proyecto que estaba sesgado hacia ciertos grupos de poder. Sí. Lo que está en estos momentos en disputa estamos en una encrucijada, porque por un lado, lo que se ha dicho, incluso después de este primer acercamiento de hoy, es que el gobierno mantiene la consigna de paren la huelga para poder negociar, para poder hablar de modificaciones, etcétera. Y por otro lado, los sindicatos insisten en no paramos la huelga hasta que se retire el proyecto. Le pregunto a usted, y en el espíritu también de la negociación que usted nos acaba de describir, ¿verdad? Un espíritu de no imponer agendas, sino buscar compromisos. ¿Usted ve viable para Costa Rica un escenario donde después de todo este proceso no se apruebe el proyecto actual? Mociones más y mociones menos, ¿verdad? Porque el proyecto... Sí, yo me imagino que irán a trabajar sobre el plan que está en la corriente parlamentaria, y sobre esos contenidos es que irán a llegar a una negociación que satisfaga a las partes. No conozco, no formo parte del equipo mediador, no conozco las propuestas puntuales que tienen las personas, los movimientos que están en huelga, y lo único que quiero es desear una vez más un rotundo éxito a la mesa de negociación. Pero usted sí conoce el proyecto de reforma fiscal. Sí. Y conoce también, afortunadamente, dado que fue diputada, el contexto del país. ¿Usted ve viable para el país, no para el gobierno ni para los sindicatos, para el país, para Costa Rica, no aprobar la reforma fiscal? Todos estamos seguros y conscientes de que el país requiere, usted lo sabe, una reforma fiscal. Aquí lo que está en discusión es cuál es
el contenido de esa reforma fiscal. Reforma fiscal urge porque el país está al borde de un colapso económico. Eso lo sabemos todas y todos. Entonces, lo que está hoy en la mesa de negociación es a dónde se pone el énfasis del proyecto, pues vía mociones, que está hoy en la corriente parlamentaria. Estoy segura de que las dos partes estarán conscientes de la responsabilidad que tienen y que todo tendrá un final. De acuerdo, porque es que una cosa es compartir la necesidad de una reforma fiscal, que reforma fiscal no se reduce a este proyecto, ¿verdad? Sí, o sea, a mí no me... ¿Sabes una cosa? Yo quisiera que se me permitiera únicamente la narrativa que hice. No quiero ahorita interferir de ninguna manera, ¿verdad? Porque sentiría que estoy... De acuerdo, no, y lo entendemos. La última pregunta que lo haríamos, y es algo, doña Patricia, que sus mismos seguidores, de hecho, en su sitio en Facebook, han cuestionado, es que el gobierno actual ha sido criticado por el sector sindicalista, por sectores dentro de la universidad, etcétera, como un gobierno que ha terminado reprimiendo a huelguistas. Yo no quisiera tampoco pronunciarme, no, yo cuando hablé con mi amigo Santiago fui muy enfática en decirle con muchísimo gusto, sobre todo por tratarse de la radio de mi universidad, y quisiera, por el momento delicado que el país vive, quisiera limitarme a insistir en mi deseo ferviente de que el proceso de negociación sea exitoso. De acuerdo, pero entonces nada más para aclarar, tampoco desea referirse a su parecer sobre las acciones del gobierno y de la fuerza pública. No. De ya, acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia Mora. Buenas tardes, jerarca del INAMU, y quien ya nos aclaró que el proceso, que su contribución al proceso de mediación entre el gobierno y los sindicatos se limitó básicamente a buscar información sobre qué gesto esperarían los sindicatos o necesitaban los sindicatos para abrir de nuevo las puertas de diálogo. Ese gesto terminó siendo pues la aceptación de la Conferencia Episcopal como grupo mediador. Decíamos también que ya mañana habrá una segunda sesión. Decíamos al inicio del programa, y así para tener un respiro mientras contactan a otro de los grupos mediadores. Bueno, ya tuvimos a doña Patricia, que fue aceptada y ya pues se acabó su trabajo. Tenemos aquí con nosotros a Angie Monet, quien es psicóloga del Centro Integral de Mediación de Conflictos del Colegio de Psicólogos. Angie, ¿cómo está? Muy bien. Al micrófono, porque si no, invisibilizada. Bueno, muchas gracias por el espacio, encantada de estar por acá acompañándolos. Angie, cuéntenos, primero de todo, ¿a qué responde el ofrecimiento del Colegio de Psicólogos de poner a disposición de las partes en este conflicto, que en estos momentos están siendo protagonizadas, porque partes hay muchas, pero los protagonistas están siendo gobierno y sector sindical? ¿A qué responde la iniciativa? Porque yo honestamente no recuerdo, también esto es una coyuntura particular, ¿verdad? Porque creo que nunca habíamos llegado a un punto así de discusión sobre reforma fiscal, ¿verdad? Es algo que hemos venido arrastrando por años. Entonces tampoco recordaba yo un momento donde el colegio de abogados, ya me troleó usted, es que Angie me dijo al inicio, creo que el colegio de abogados también se ofreció, y ya me troleó, que el colegio de psicólogos ofreciera sus recursos para mediar. ¿A qué responde esa iniciativa? Bueno, esto responde a la misma ley que constituye el Colegio Profesional de Psicólogos, donde tenemos la obligación los profesionales en psicología de aportar y velar porque el Estado costarricense tenga las mejores condiciones para que tenga calidad de vida. Y una de esas condiciones de calidad de vida es el diálogo, es la comunicación, es tratar de resolver las cosas mediante los métodos pacíficos. Entonces, en ese sentido, más bien es una obligación que tenemos, no solo a este colegio profesional, sino muchos otros, en contribuir cuando un tema país se pone sobre la mesa y es de gran vulnerabilidad. Y nos está poniendo en riesgo nuestra salud a nivel psicológico, nuestro bienestar, nuestra tranquilidad, que yo creo que es algo de lo que más nos preocupamos o queremos
pues nosotros como costarricenses resguardar. Bueno, ahora que usted mencionaba lo de salud como contexto, a los 9 días de huelga se habían reportado ya pacientes sin sus sesiones de quimioterapia y más de 1.500 cirugías suspendidas en la caja. Sabemos que ya también en medio de este contexto de tensión ha habido personas, bueno, no solo lesionadas, sino incluso un joven murió en Limón a causa de un balazo. Aquí no estamos responsabilizando a nadie, ¿verdad? Porque no se sabe todavía, de hecho se está en investigación de dónde vino la bala, pero el punto es que el contexto de tensión ha dado pie o se ha convertido en un espacio fértil para saqueos de supermercados. Solo en Limón se reportaron alrededor de 100 incidentes la semana pasada, incidentes de seguridad. Usted me mencionaba que todavía no han recibido una respuesta oficial ni del gobierno ni del sector sindicalista. No, básicamente la junta directiva del colegio lo que hace es cumplir con su obligación, que es ofrecer el recurso que tiene, porque tiene un centro, porque tiene personas mediadoras formadas, entonces el país tiene los recursos para que el diálogo sea la vía. Es decir, si estuviéramos hablando de otro contexto jurídico, político, psicológico, yo te digo, Costa Rica no lo tiene, pero Costa Rica históricamente, jurídicamente, psicológicamente, tiene todos los recursos para que el diálogo sea la forma. Incluso hay resoluciones de la Sala Cuarta interesantísimas que mismos estudiantes de esta universidad han puesto, reclamándole al Poder Ejecutivo que se posicione en el tema, se encuadre en el tema de la paz cuando se sale de eso. Por darte un ejemplo, una vez salió que había delegaciones que iban a actos militares en otros países. Y un estudiante de Derecho puso un recurso y dijo, no, eso contraviene la Declaración de la Paz como un derecho humano que se hizo por decreto ejecutivo en el 2014 en este país. Entonces, hay una serie de elementos históricos, una ley que tiene más de 20 años, personas certificadas con 120 horas de formación, psicólogos, otros profesionales también, formados como mediadores que tienen no solo la voluntad, tienen la técnica, porque esto requiere técnica, requiere formación, requiere entrenamiento. Y hay personas que están formadas y entrenadas para esto. Entonces, yo creo que si hay un país que tiene para dialogar, es Costa Rica. De acuerdo. Bueno, formadas, al menos no, sin decir que una está mejor formada que la otra, pero de la misma manera no está formada la conferencia episcopal que ustedes, ¿verdad? Y la conferencia episcopal es en estos momentos el agente mediador protagonista en todo este asunto. Cuéntenos, ¿cuáles serían los primeros pasos que daría el Centro Integral de Mediación de Conflictos? O sea, ¿cómo se come eso? O sea, desde ya la parte profesional de esa formación, ¿qué sería lo primero que como país deberíamos hacer? Y que ustedes como mediadores llegarían a hacer, ¿verdad? ¿Cuáles serían las primeras medidas? Yo creo que aquí hay que resaltar, creo que las bondades que tenemos como país, como te decía, tener una ley, la 7727, que es la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, nos da seguridad jurídica, porque usted sabe que, bueno, necesitamos esa seguridad jurídica como personas ciudadanas. Y lo otro, tenemos un procedimiento que regula el diálogo, que es lo que nosotros llamamos da la seguridad psicológica. Es decir, que cuando yo tengo un conflicto con usted, el hecho de ordenar el diálogo, la forma en que vamos a dialogar, quién nos va a ayudar en ese diálogo, bajo qué normas se va a desarrollar ese diálogo, me genera seguridad psicológica, me genera que yo le voy a poder decidir a usted todo lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que me molesta, con lo que no estoy de acuerdo, pero se lo voy a decir en un marco asertivo de respeto, pero se lo voy a decir. Y que usted también me va a decir a mí lo que a usted no le parece, lo que a usted no le gusta, lo que a usted no le parece el contenido de ese proyecto, pero me lo va a decir en un contexto de respeto, de diálogo, buscando lo que nosotros llamamos separar posiciones de intereses. El ejemplo más fácil de separar posiciones de intereses es cuando usted tiene dos niños que quieren una misma naranja, es el ejemplo clásico. Y entonces, ¿usted qué hace con la naranja? Si tiene dos niños que se la piden. Posiblemente una persona arbitraria que piense cómo resolver el conflicto la va a partir en dos, la decisión salomónica, voy a darle la mitad a la naranja a uno y la mitad al otro. Pero nunca le preguntó que aquí viene el componente de participación ciudadana, el dignificar la ciudadanía, es preguntarle ¿para qué quiere usted la naranja? Y entonces un niño te va a decir yo quería la cáscara para hacer un queque y el otro va a decir yo quería la pulpa para hacerme un jugo. Es decir, cuando nosotros tenemos un conflicto, no todos queremos lo mismo. Hay que preguntar ¿para qué? ¿Qué es lo que quiero? Y en eso es el momento donde el diálogo es la vía para yo entender qué es lo que está queriendo, por ejemplo, en este caso, el sector sindical o
XY. Ahora, y en digamos. una circunstancia como la que describí al inicio, donde incluso después de la sesión de acercamiento hoy, que ahí el ministro sí fue enfático en que, bueno, los periodistas le preguntaban, ¿y qué? ¿Se llegó a un acuerdo? ¿Y cuáles acuerdos se llegaron? Y él decía, fue solo un acercamiento para reabrir los canales y se logró, digamos, se logró de tal manera que mañana habrá otra sesión. Sin embargo, como le comentaba yo a doña Patricia, la consigna sigue siendo de los sindicatos, retiren el proyecto. Y por otro, el gobierno, la consigna es, no, el proyecto continúa, ¿verdad? Incluso se ha hablado desde el ministro de la presidencia, Rodolfo Pisa, que podemos continuar dialogando, ¿verdad? Pero que eso no atrase el proceso que está teniendo el proyecto en Asamblea Legislativa. ¿Qué se hace en ese caso? Es un proceso, entonces sí, obviamente en un primer acercamiento yo no voy a lograr llegar a acuerdos. En un primer acercamiento yo, si acaso logro escuchar y logro acercarme, usted y yo tuvimos un conflicto, entonces obviamente usted no va a confiar de la misma manera, y menos si nunca ha confiado, ¿verdad?, en mi persona como un interlocutor válido. Entonces yo tengo que primero darle la seguridad, la confianza que yo voy a escucharlo y voy a atender sus necesidades y voy a tratar de resolver algunas de esas necesidades. No voy a poder hacerlo con todas y usted va a resolver algunas de las mías. Y los dos vamos a tener que ceder en función de un acuerdo. Pero tiene que haber un primer acercamiento donde yo me sienta en confianza para abrir el diálogo con usted. Pero usted usted se diría que de aquí no vamos a avanzar hasta que haya una anuencia de alguna de las partes o a trazar el proyecto o a aceptar el proyecto, pero a aceptar otras cosas que a se validar están en el proyecto. A mí me gustaba mucho algo que decía doña Patricia, o sea, hay Ajá. algo en que estamos de acuerdo todos, necesitamos la reforma. Pero lo que no estamos de acuerdo es sobre el contenido de esa reforma. Los interlocutores en este caso no están de acuerdo en el contenido. Sobre algunos de esos aspectos del contenido es que tienen que sentarse a dialogar y a negociar, a ver sobre cuáles ceden o cuáles no ceden y cómo se puede empezar a hacer todo ese proceso. Y son etapas, ¿verdad? Hay una etapa que se llama la lluvia de ideas o la propuesta alternativa, donde usted lanza todas las alternativas posibles y luego ya viene la toma de decisiones, que son de las últimas etapas. De acuerdo. Bueno, una de las cosas en las que no se dieron los sindicatos fue en aceptar a las universidades públicas como grupo mediador. Tenemos en estos momentos vía telefónica al señor Marcelo Prieto, quien es rector de la Universidad Técnica Nacional. Don Marcelo, ¿cómo está? A sus órdenes. Muchas gracias por atendernos. Don Marcelo, a mí me gustaría preguntarle, usted es el presidente del CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, que tiene representación de distintas universidades públicas aquí en el país. Para usted, ¿cuál era el rol o cuál era el aporte que podían hacer las universidades en medio de este conflicto? Porque, digamos, las universidades también son un grupo interesado, ¿verdad? O sea, tienen sus intereses en este momento. Se ha manifestado, por lo menos la UCR, en contra de ciertas reformas que derogarían leyes que reducirían el presupuesto de educación de recintos específicos. ¿Cuál era el papel que ustedes estaban visionando que tendrían las universidades públicas como mediadoras? Nuestro esfuerzo con el gobierno de la República, y así fue el planteamiento que le hicimos, fue estimular, provocar, impulsar las posibilidades de un diálogo para que lo que ya está lo que está en este momento en punto muerto pudiera desentrabarse y pudiera encontrar un camino de solución. Ahí dijimos que si nosotros requeríamos, o que si el gobierno requería y las partes requerían que nosotros participáramos en la facilitación, nosotros nunca dijimos que podíamos ser mediadores. Dijimos que podíamos facilitar el proceso, que podíamos ser facilitadores en el proceso, es decir, establecer plataformas de convergencia donde se pudieran discutir los temas de fondo y se pudiera buscar una solución adecuada. Sobre todo considerando que el conflicto estaba en un estado de estancamiento a finales de la semana pasada, y bueno, todavía yo no sé si ya habrán logrado, bajo el amparo de la Conferencia Episcopal, encontrar algunos caminos de solución, pero todavía a principios de esta semana, ayer y antier, seguía estancado. Lo importante era encontrar una vía de diálogo, una vía de concordia que pudiera llevar a una solución adecuada del conflicto.
Para eso nosotros dijimos que con mucho gusto, si el gobierno lo consideraba y los sindicatos también, pues podíamos participar facilitando ese diálogo a través de CONARE. El gobierno sí lo aceptó, el gobierno nos tomó la palabra y nos contestó que solicitaban que fuéramos mediadores. La representación sindical, el comando sindical consideró que no debíamos ser nosotros los que pudiéramos facilitar ese diálogo. Además era un diálogo facilitado en conjunto con la Conferencia Episcopal, que también había solicitado o había estimulado al gobierno y a los trabajadores a que conversaran. Pero si una de las partes, el primer requisito para facilitar un diálogo es que las partes estén de acuerdo con el facilitador. Si una de las partes no está de acuerdo con el facilitador, pues no hay facilitación posible. Entonces nosotros comprendemos perfectamente que los sindicatos o el gobierno hubiera tenido también la posibilidad y el pleno derecho de decir no queremos que medien los rectores porque hay universidades que están más orientadas hacia la huelga. Bueno, igual podían haberlo dicho, no lo dijeron así, consideraron que CONARE era un órgano válido para poder facilitar el intercambio de opiniones y así lo manifestaron. Los sindicatos consideraron que no y nosotros respetamos plenamente esa decisión. La primera condición, repito, para que haya una facilitación del diálogo es que las partes estén de acuerdo con el organismo que puede facilitar ese diálogo. Y ahora, ante esa situación, ante ese rechazo de los sindicatos, lo cual evitó que ustedes pues participaran como un agente facilitador, ¿verdad? Me parece muy importante la precisión que usted hizo de que nunca fue con intención de ser mediador en el sentido estricto, sino con intención de ser facilitador del proceso. Ante esa situación donde ya pues no pueden ser facilitadores, por lo menos de la manera en que pudieron haberlo sido, ¿cuál es el papel que para usted tendrán, o que deberían tener, o que tendrán las universidades públicas en este momento? Las universidades públicas seguirán todas individualmente y a través de CONARE, estimulando el diálogo y reforzando el diálogo en la medida de lo posible y también aportando lo que podamos aportar en términos de analizar las propuestas que se hagan o respaldarlas o aportar información de que dispongamos con relación al proceso de diálogo y a las posiciones de las diversas partes si se nos pide, pero no lo vamos a hacer si no se nos pide, naturalmente. Ya ha habido una solicitud del gobierno de la República para que, bueno, en el caso de que CONARE no pudiera, como no pudo participar como facilitador del diálogo, pues que se pudiera recurrir al Estado de la Nación para aportar algunas informaciones que fueran necesarias. Desde luego estamos totalmente de acuerdo con ese esfuerzo. Lo importante aquí es que las partes avancen en el diálogo y que se encuentre una solución concertada que nos permita salir adelante con la grave crisis fiscal que tiene el país. Ahora, ¿hasta dónde considera usted que los cuestionamientos que se le han hecho a las universidades públicas por el manejo de sus finanzas limita la autoridad moral, el derecho, la credibilidad de las universidades públicas al opinar o al aportar a la discusión de la reforma fiscal? Le pregunto en primer porque, lugar, por ejemplo, las universidades no están aportando nada dentro de este proceso de diálogo. Los que tienen que aportar son las partes que están pero sí aportan a la discusión nacional porque emiten criterios, como usted bien dijo, al respecto de las propuestas, emiten criterios y recomendaciones respecto a la reforma fiscal, emiten criterios técnicos y los solicitan los diputados y las diputadas, y en medio de esta discusión nacional que hemos tenido, y con discusión me refiero desde antes de entrar a huelga, a las universidades se les ha criticado por el manejo de sus finanzas. Algunos ejemplos son el hecho de que en una universidad como la Universidad de Costa Rica hay una política del 80% para salarios y el resto del presupuesto para otras inversiones. Recientemente salió que el top 10 de las pensiones de lujo más altas es protagonizado por la Universidad de Costa Rica. Entonces yo le pregunto, ante esa situación, ante esos cuestionamientos, ¿usted considera que eso le resta legitimidad o capacidad legitimidad o credibilidad a las universidades dentro de la discusión?
Porque algunos se preguntarían, ¿no deberían las universidades, antes de opinar, hacer cambios o proponer modificaciones a sus finanzas internas? De ninguna manera me parece que eso le quite ninguna autoridad a las universidades. En primer lugar, la afirmación que usted hace, que se dice que hay una política de la Universidad de Costa Rica de tener en su presupuesto un 80-20 entre gastos de operación, primero entre salarios y gastos de operación, no es cierta. No hay ninguna política de la Universidad de Costa Rica en esa dirección. Sí, señor. Eso es absolutamente falso. No, don Marcelo. Lo que hay es un análisis de que lo usual en las universidades de todo el mundo y de América Latina en particular, ese es un comportamiento normal y razonable de los presupuestos universitarios. Hay instituciones que gastan muchísimo más recursos en el pago de remuneraciones, porque son instituciones que requieren muchísimo más personal que otras. No se le puede pedir a Recope que tenga la misma composición en sus salarios y en sus gastos de operación que la composición que tiene el Ministerio de Seguridad Pública, que paga muchísimos policías, o la Universidad de Costa Rica, que paga muchísimo personal académico y administrativo. Entonces, el 80-20 no es una política de la Universidad de Costa Rica, es un diagnóstico de lo que es usual en las universidades, digamos, latinoamericanas. La Universidad de Costa Rica aspira o no a mantener una distribución del 80-20 de su presupuesto. Por lo menos, como máximo. Entonces sí es una política. Entonces sí es, exacto, pero entonces sí es una política. Una cosa es tener una política de tener un 80-20 y otra cosa es tener el cuidado de que no sobrepase el 80-20. Y sobre las pensiones... Son dos cosas totalmente distintas. Y sobre las pensiones de lujo, ¿cómo eso no resta credibilidad a las universidades? Discúlpeme, las pensiones no las asignan las universidades. Las pensiones las asigna la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional con base en las leyes aprobadas por los diputados de la Asamblea Legislativa. No hay una sola pensión de las que usted me está hablando que haya sido otorgada por la Universidad de Costa Rica. Claro, don Marcelo, pero no es la estructura salarial del puesto de trabajo de uno el que le permite luego a uno aspirar justamente al tipo de pensión, al tipo de pensión cuantitativamente hablando al que uno tiene derecho. Habría que revisar, porque en algunos de los casos, muchísimas de las personas que están recibiendo pensiones altas que provienen de la Universidad de Costa Rica también han sido embajadores o han desempeñado otros puestos. Entonces habría que analizarlo en detalle. Si lo que usted está cuestionando es la política salarial de la Universidad de Costa Rica, es que hay que comenzar a precisar las cosas, porque aquí se dicen muchas cosas que no son ciertas. Si lo que usted está cuestionando es la política salarial de la Universidad de Costa Rica, podría tener todo el derecho de cuestionarla. Por ejemplo, a mí me parece que ya es hora de que la convención colectiva de la Universidad de Costa Rica sea revisada por el fondo. Estamos hablando de políticas salariales que tienen 20, 30 años y convenciones colectivas que han venido repitiéndose y más bien ampliando los privilegios que tienen determinados sectores dentro de la estructura salarial de algunas de las universidades. Pero la convención colectiva de la Universidad de Costa Rica recientemente fue renovada. O sea, ya la revisión se hizo. Me parece que tiene que hacer una revisión más profunda, porque si esa revisión hubiera sido suficiente, no habrían las críticas que usted me dice que sí hay. Entonces, ¿cómo es que usted me dice que hay cuestionamientos cuando ya revisaron la estructura salarial y revisaron la convención colectiva? Si hay todavía cuestionamientos es porque esa revisión no ha sido suficiente, ¿no le parece? ¿Y en la Universidad Técnica Nacional se han hecho esas revisiones? En la Universidad Técnica Nacional no hay convención colectiva. No, pero se han hecho revisiones acerca de la estructura salarial y el manejo absolutamente, de sus tenemos la antigüedad, tenemos el pago de antigüedad más bajo de las universidades, pagamos solamente el 3% de antigüedad. Ese es el único plus salarial que existe, además de la carrera profesional. Eliminamos ya la dedicación exclusiva, la dejamos únicamente para las jefaturas que por su naturaleza de sus funciones requiera la universidad que tengan dedicación exclusiva, pero ya los docentes y los administrativos, los profesionales docentes y administrativos no van a tener dedicación exclusiva. Acabamos de proponer, y ya está por votarse probablemente mañana, la reducción del total de antigüedad a 25 años, que no pase de 25 años. Hay una serie de medidas que en la Universidad Técnica Nacional se han tomado, a pesar de que es la universidad que tiene los salarios con menos pluses y con menos incrementos automáticos. Bueno, que ustedes reciben la menor cantidad del presupuesto de lo que se destinaba.
Claro, pero tenemos la obligación de mantener más o menos un equilibrio salarial con las Ahora, otras y universidades. bueno, muy bien usted puntualizó algunas de las críticas que usted hace de la estructura salarial de la Universidad de Costa Rica. Desde CONARE, usted tiene, digamos, competencias para impulsar cambios. Jamás. En ese aspecto. Las universidades son autónomas, están protegidas por el artículo 84 de la Constitución Política. No, pero no. CONARE es un organismo de coordinación. Claro. Me parece que ahí también hay un error en la interpretación. No tenemos ninguna competencia. Yo no estoy preguntando si tienen competencia para modificarlo. Estoy preguntando si tienen competencias para impulsar esos cambios que usted dice que considera que son necesarios. Bueno, competencias, ¿qué quiere decir por competencias? Nosotros podemos sugerir que se pueden impulsar cambios, lo hemos venido reiterando permanentemente a lo largo de todos estos años, pero una cosa es la sugerencia y otra cosa es la competencia de quien tiene la posibilidad de definir esos cambios, ¿verdad? Las universidades son autónomas, CONARE es un organismo de coordinación de la acción universitaria únicamente, no es el supergobierno de las universidades. Pero entonces, ¿usted sí considera que ese tipo de cambios sumarían o aportarían a la credibilidad de las universidades para opinar sobre el tema fiscal? Las universidades son la institución pública que tiene, o la institución social que tiene, el organismo social que tiene la mayor credibilidad en Costa Rica. Okay. Estamos por encima de la Iglesia Católica, que es la que está de primera en el resto de los países de Centroamérica. En nuestro caso, las universidades tienen una enorme credibilidad para todo, para opinar sobre todo. Son la institución, digamos, preferida en credibilidad por el pueblo costarricense, según las encuestas, por cierto, de la propia Universidad de Costa Rica. De tal manera que yo no dudaría de la credibilidad de las universidades. Lo que pasa es que las universidades públicas están sometidas a una crítica absolutamente sistematizada de otros sectores interesados, y entonces se repiten en memes y en redes sociales afirmaciones de esa naturaleza. Pero yo no creo que haya ningún cuestionamiento. ¿Afirmaciones de cuál naturaleza? Públicas, de que las universidades han perdido credibilidad porque supuestamente tienen todos sus salarios superiores a los. No, pero aquí nadie ha dicho que han perdido credibilidad. Aquí le preguntamos si. ¿Cómo? Usted me está diciendo que si pueden recuperar credibilidad. No, yo nunca dije eso, don Marcelo. Dije que si para usted el hecho de que no se hagan estos cambios le resta credibilidad. Nunca le dije yo a usted que habían perdido. No, yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que los problemas de salarios excesivos y problemas de pluses adicionales, de pluses inconvenientes, son problemas que cada uno de los rectores, con un gran sacrificio y con un esfuerzo casi heroico, ha venido. Bueno, pero usted me imagino que entenderá que para algún sector de los costarricenses sí tiene algo que ver por el viejo dicho de no tires piedras cuando tenés un techo de cristal, ¿verdad? Digamos, lo que pasa es que las universidades no tienen el techo de cristal en este caso. Okay. Han venido haciendo esfuerzos que otros sectores no han hecho. Está bien, ¿no? Me parece, es válida su apreciación sobre el tema, pero es mi deber preguntarle, porque sí claro, no estoy cuestionando sus preguntas. De acuerdo. Ahora, le estoy respondiendo como las preguntas lo merecen. Perfecto. Y aquí en la doble tracción no huimos a respuestas francas como las suyas. Don Marcelo, la última pregunta antes de regresar aquí a nuestra otra invitada en la doble tracción. Usted, desde CONARE, ven viable que no se apruebe el proyecto. Mociones más, mociones menos. Mire, yo no podría dar en este momento una opinión sobre la aprobación del proyecto, y precisamente por eso le decía que estábamos impulsando el diálogo necesario para que se salga del impasse en que nos encontrábamos. Si el proyecto no se aprueba, este o cualquier otro proyecto, bueno o malo, y este proyecto no es mi proyecto deseado, no es mi reforma fiscal soñada, es el proyecto posible que se ha venido manejando hasta este momento. Bueno, un discurso. Si este o algún otro proyecto de reforma fiscal no se aprueba rápidamente, vamos a entrar en una crisis sumamente seria en los últimos días. De acuerdo. Yo no sé si ustedes, en los próximos días, yo no sé si ustedes saben que la semana pasada el gobierno de la República le anunció ya a las universidades que solo podía girar la mitad de los recursos correspondientes al 2º o al 3º del FES durante el mes de septiembre. Algunas universidades
pusimos el grito en el cielo y logramos algún arreglo. En nuestro caso, teniendo un presupuesto tan pequeño, el gobierno giró el dosavo completo. En otros casos no tengo la información, pero en todo caso el anuncio fue ese. ¿Nos puede repetir el anuncio? Porque no lo conocíamos. ¿Cuál fue la directriz del gobierno? Girar únicamente la mitad de los recursos que correspondían al dosavo correspondiente al mes de septiembre para las universidades públicas y para muchas otras instituciones. Me parece que hay un adeudo importante, por ejemplo, con las juntas de educación. El gobierno no está girando completo los recursos para las juntas de educación. En el caso de la Universidad Técnica Nacional, el giro incompleto de los recursos nos pone en peligro el pago de las becas y el pago de los salarios. Entonces, arreglamos con el gobierno que pudieran ajustarse más la posibilidad de que esto no ocurriera. Bueno, y lo logramos. Muchas gracias. Pero si esto está ocurriendo ahora, si ya el gobierno está perdiendo la liquidez necesaria para atender sus obligaciones, ahora en septiembre, yo creo que probablemente en octubre, noviembre y diciembre la situación sea muchísimo más difícil. De acuerdo, muchas gracias por su sinceridad. Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional y presidente del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias la posibilidad de plantear mis puntos de vista. Muy amables. Muy amable. Nos escuchamos en otra ocasión. Y para cerrar, retomamos aquí. Tenemos también a alguien que impacientemente está detrás de la puerta esperando entrar. Yo tengo aquí de información, tengo todo menos el apellido. Tenemos al periodista del Colegio de Psicólogos, el señor Cristian Ladley. Uy, apellido complejo, ahora sí, ya me mató. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar en sintonía. Mucho gusto, Ernesto. Cristian Ladley, para servirte. Cristian Ladley, sí, ese no, seguro no me lo escribieron porque no supieron deletrearlo. Yo te lo escribo, yo te lo escribo, no hay problema. Perfecto, mientras me lo escribe, bueno, ustedes, ahí Cristian vi que había estado atento y bueno, sé que Angie nos ha estado escuchando también. Escuchamos perspectivas distintas de parte del sector universitario, de parte también de Patricia Mora, quien fue facilitadora del diálogo. Desde el criterio del Colegio de Psicólogos, ¿qué es lo que como ticos, como costarricenses, podemos hacer nosotros para impulsar el diálogo y el proceso de mediación? Porque también hay que recordar que gobierno y sectores sindicales representan intereses de distintos grupos, ¿verdad? Y uno puede ver también, no sé, tal vez si ustedes en sus familias o en los grupos de amigos o en las calles ven que la polarización va más allá de nada más los actores que uno ve en pantalla, por así decirlo, sino que también se polariza la sociedad civil, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que debemos recordar en medio de un ambiente tan tenso y convulso como este, donde es muy fácil estar propenso a tomar parte de inmediato y a rechazar la otra parte sobre todo? Yo creo que más allá de un criterio propiamente del colegio, la recomendación que se hace desde su vinculación con el tema de cultura de paz es de entender que el conflicto es algo natural, es parte de la evolución social, el conflicto es cotidiano. Dejar de tal vez un poco exponerlo tan negativamente y verlo como un recurso que más bien tenemos para avanzar como país. Y frente a ese conflicto, eso sí, cómo lo vamos a abordar va a ser la clave. O sea, si seguimos usando el diálogo o seguimos estimulando e invitando al diálogo, yo creo que esa va a ser la vía para que resolvamos lo que tenemos que resolver. Eso sí, un diálogo ordenado, técnicamente estructurado, no es sentarnos a hablar por hablar o sentarnos con un tercero que nos ayuda en alguna medida a conectarnos, no, eso es un diálogo técnicamente estructurado para resolver los problemas que tenemos que resolver. ¿Ustedes confían que la conferencia episcopal tenga los recursos o la formación para hacer ese diálogo técnicamente estructurado? No conozco qué recursos tiene la conferencia episcopal, no sé si tiene personas mediadoras formadas, no sé si tiene estos recursos que han sido, que son especialistas o especialmente, valga la redundancia, formados técnicamente para guiar la estructura de este diálogo. Pero yo creo que ya es tiempo, en algún momento esto fue un recurso, usar estos diálogos con algún tercero facilitador, pero yo creo que ahorita estamos en un tiempo en que la evolución y el tipo de conflicto al que nos enfrentamos requiere más formalidad y que los recursos profesionales que tengamos, usémoslos. Para eso están las universidades, están los profesionales formados, los colegios. Hay un montón de recursos que este país tiene, jurídica, psicológicamente, que nos permiten que el diálogo sea la vía. O sea, ¿ustedes consideran que la no utilización de estos recursos, ya sea el Centro Integral de Atención
Uy, es que qué nombre. El Centro de Atención de Atención. Más bien integral. Integral de mediación de conflictos. Ajá. O estos otros recursos que menciona que hay jurídicos. Sí, o sea que sí estamos perdiendo como país. O estamos arriesgando como país no aprovechar el potencial que tenemos de llevar la discusión a buen puerto. Exactamente, podemos hacer un mejor uso de esos recursos que tenemos como país para que el diálogo tenga un mejores resultados. Don Cristian, ¿usted qué opina? Bueno, yo... Qué vocerón, que vino aquí para opacarme. No, Ernesto, Paciente, no, qué Ernesto, bárbaro. para nada. Yo soy muy respetuoso Qué vocerón, del ajá. micrófono de los colegas. Bueno, yo como periodista lo que sí te puedo decir es, y he seguido el detalle del conflicto a lo largo de este tiempo, porque tengo un programa de radio en otra radio del espectro, lo que sí te puedo decir es que hay una gran desinformación de la gente de lo que realmente es el proyecto 20.550. Entonces, lo primero, Ernesto, y la gente que nos está escuchando, lo primero que tienen que hacer es preguntarse y buscar qué es el proyecto 20.580. Bien lo planteaba el rector Prieto, hay un problema. El problema es que las finanzas del Estado están huecas. Ese es el principal problema, ¿ok? Eso usted lo tiene que entender de la forma más sencilla, como cuando usted en su casa le pide plata a su papá y el papá le dice, no, porque no hay, ¿ok? Partiendo del elemento de que la gente tiene que entender cuál es el proyecto 20.550, alrededor de eso se crean mitos, y esos mitos son los que uno a uno los profesionales tenemos que ir quitando del camino para que la gente comprenda mejor. O sea, aquí no es de que somos buenos o somos malos, aquí no es de que los sindicatos son malos y la iglesia es buena, o al revés, eso es completamente inoportuno mencionarlo o pensarlo. Lo que hay que hacer es que como Estado costarricense tenemos un problema dentro del gobierno por un hueco fiscal. De acuerdo. El punto es cómo nos sentamos a negociar, y es ahí donde el Colegio de Psicólogos tiene mucho que aportar. Bueno, y que esta negociación es apenas la punta del iceberg, porque nosotros, o sea, el baile apenas comienza, porque no es ni siquiera el primer año del gobierno y ya la ministra de Hacienda No, ni el primer semestre, ha anunciado, Ernesto. bueno, imagínense, Ni ni siquiera el primer semestre, semestre. y ya la ministra ha anunciado que el plan del gobierno no es solo entrar a la reforma fiscal, porque la reforma fiscal no es la que va a resolver el déficit fiscal, sino también en un segundo año entrar al empleo público, en un tercer año incluso se habló de reestructuración del Estado y reducción del tamaño del Estado, o sea, cierre de instituciones, que sabemos que son discusiones igual o todavía más intensas que estas. Entonces, bueno, ahí están, dejamos los recursos muchos temas aquí, país, sí, que aquí, van a venir. que bueno, también muchos también han criticado que hasta dónde empezó, o sea, si se empezó tardíamente los esfuerzos de diálogo, ¿verdad? Porque también hay que recordar que la reforma fiscal actual, el proyecto actual, no es un proyecto de este gobierno, sino que viene del anterior. No, incluso Entonces, tras algunos anterior. dicen, bueno, es que el diálogo también no se puede apresurar de la noche a la Bueno, mañana, sino que el proceso debe iniciar antes. Me queda un minuto nada más, ok. Lo que sí te puedo decir es lo No, siguiente. un segundo. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. 10 días pasaron para que hoy ambas partes se sentaran a negociar. Eso, dentro del proceso de negociación, es un avance. Es uno, mínimo, pequeño, pero es un avance. De acuerdo. Ya es un avance. Con esas palabras cerramos. Muchas gracias a Cristian Ladley, periodista del Colegio de Psicólogos, y a Angie Monet, psicóloga del Centro Integral de Mediación de Conflictos. Bien, todo bien. Muchas gracias. Nos gracias. escuchamos el próximo Gracias por programa. la invitación. Chao.